Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Empezamos Ciencia Fresca con Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Ángel? ¿Qué tal todos los oyentes? Buena ciencia de nuevo, otro programa más. Y aquí en Madrid, el que les habla, Ángel Rodríguez Lozano. Y como siempre vamos a hablar de un par de noticias, de la que vamos a dar no solo la noticia en sí, sino intentando dar las bases necesarias para poder comprenderlas mejor. ¿No es así, Jorge? Sí, bueno, y siempre yo quiero aprovechar siempre para enseñar algo de ciencia. O sea, la noticia está bien, pero está basada en a lo mejor conocimientos de ciencia a veces básicos, muy elementales, que conviene recordar y conviene, bueno, pues quitar la magia de la ciencia, porque sí hay veces que la tecnología y la ciencia que se hace es tan espectacular que parece magia, y realmente no. Hay siempre una base en la que se apoya toda la ciencia, y esto es lo que, al menos en mi noticia, yo quiero hacer, particularmente hoy, que vamos a hablar de química. Bueno, hoy empiezas tú, de todas maneras. Nos vamos a ir a algún recóndito rincón del sistema solar o del universo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir más cerca esta vez. Nos vamos a ir a Marte porque Marte realmente es una reliquia que preserva el pasado antiguo de planetas de tipo rocoso, que al fin y al cabo la Tierra es uno de esos planetas. La diferencia está en que en Marte sí se ha podido detectar las huellas de ese pasado antiguo, cosa que en la Tierra no podemos hacer. Así que de ello aprendemos. El mío, pues mi titular lo he titulado, en fin, hay muchos títulos parecidos, pero esta vez va de Mr. Hyde, ojo, no de Dr. Jekyll, de Mr. Hyde a Dr. Jekyll, del malo al bueno, la sorprendente transformación del plástico de villano ambiental a aliado contra el CO2. Una investigación en donde han sido capaces, por química bastante sencilla, la he podido seguir hasta yo, es verdad que soy químico, pero ya se me ha olvidado todo, pues una química bastante sencilla, como un plástico muy común, que luego lo contamos, lo podemos transformar en un material que absorbe CO2 y además puede ser reciclado para seguir absorbiendo CO2 por bastantes veces. De acuerdo, pues vamos a empezar ya. Estamos hablando de un viaje a Marte. Naturalmente nosotros a Marte viajamos con sondas espaciales, naves que son no tripuladas, lógicamente, y en este caso pues hablamos de una misión que es la misión InSight de la NASA. Es una misión que se lanzó en 2018, bueno, empezó a operar, descendió sobre Marte en 2018 y llevaba entre sus aparatos un sismómetro, es decir, un aparato para medir movimientos sísmicos en la superficie marciana. Están los terremotos, los lunamotos y los martemotos. Y los martemotos. Bien, esta nave, como digo, se descendió en 2018, estuvo operativa durante 4 años, tuvo problemas previos a su lanzamiento, durante y después, pero consiguió su objetivo, es decir, recopiló una serie de datos de movimientos sísmicos en el planeta Marte. Esos movimientos sísmicos no son exactamente iguales que en la Tierra, aunque como la física es la misma, pues sí sabemos cómo cuando se produce un movimiento sísmico, sabemos que se producen ondas, es decir, que la Tierra tiembla, al temblar la Tierra se producen unas ondas que se transmiten por la superficie terrestre o se transmiten o penetran
penetran en el interior de la Tierra. Lo pueden atravesar incluso. Claro, y esas ondas que penetran en el interior de la Tierra o en el interior de Marte, si es en Marte como estamos hablando, pueden rebotar, pueden cambiar de dirección, es decir, se ven modificadas en función del material que van atravesando. Igual que la refracción de la luz, ¿no? El agua, con el agua cambia de dirección, o sea, cuando llega la luz al agua, por eso vemos el lapicero, la típica foto del lápiz partido. Bueno, pues esas ondas también pueden cambiar de dirección porque el material del interior de Marte y ni de la Tierra no son los mismos, son distintos y tienen distinta densidad, distinta temperatura, lo que sea. Entonces, esta sonda todavía está funcionando o están mandando datos ahora a la Tierra. No, ya no está funcionando. Estos son datos que se recogieron, estuvo funcionando durante 4 años. En 2022 dejó de funcionar, además dejó de funcionar por una cuestión muy simple. Los paneles solares que llevaba y que alimentaban esta sonda, además alimentaban lógicamente el sismómetro, se llenaron de polvo marciano, y se acabó. No tenían un sistema de limpieza como tienen a lo mejor los rovers, Perseverance, y en fin, los rovers que han y siguen andando por la superficie marciana, y al superar una determinada cantidad de polvo, simplemente los paneles solares fueron incapaces de dar la energía suficiente como para eso. Así que se dio por terminada la misión, como digo, en diciembre de 2022. Pero no obstante, todo el tiempo ese que estuvo recogiendo datos permitió recoger pues, una información muy interesante, ¿no? Como he dicho, bueno, Marte es distinto a la Tierra en principio por su tamaño. Sabemos que el diámetro de Marte son 6.792 kilómetros, está medido, se conoce. El de la Tierra son 12.742, es decir, hay una diferencia notable. Estamos hablando de casi del doble en cuanto a diámetro que en volumen se eleva al cubo. Es decir, que es un planeta pequeño, más pequeño que la Tierra, pero de carácter rocoso como es la Tierra. Lo que se pensaba de Marte de tiempos pasados, de cómo se formó, pues se formó como la Tierra, es decir, es un cuerpo que pasa por a principio, pues un cuerpo, digamos, fundido, hecho de materiales fundidos porque está a muy alta temperatura, luego se va solidificando, pero en medio de un sistema solar que está lleno de cuerpos que acaban impactando algunos de ellos con unas dimensiones tremendas, ¿no? En el caso de la Tierra tenemos el caso de la Luna. La Luna es producto de uno de esos impactos. Y en Marte no fue menos en ese sentido, recibió un montón de impactos. ¿Qué ocurre con esos impactos? Pues esos impactos pues son cuerpos que vienen, que chocan, al chocar se rompen en pedazos, penetran en el magma del planeta y esos trozos pues quedan ahí metidos dentro de ese magma y revolviéndose. Pero lógicamente el planeta sigue su curso. Y cuando sigue su curso, pues lo que hace es primero formar una corteza que se solidifica, como la corteza terrestre en la que nosotros vivimos, gracias a la física y gracias a la evolución planetaria, nosotros podemos estar aquí porque existe esta corteza. Bueno, pues en Marte igual se formó una corteza, dentro hay un manto, y dentro de ese manto, que es lo que hay inmediatamente debajo de la corteza, está el núcleo del planeta. No podemos entrar ni al interior de la Tierra ni al interior de Marte. La única posibilidad de averiguar lo que hay ahí, que es una posibilidad que ya ha demostrado su eficiencia, es estudiar lo que ocurre con las ondas sísmicas cuando se transmiten al interior de la Tierra o al interior de Marte. Bien, pues este InSight y su sismómetro 6, que esa es la sigla con la que se denomina, estuvo tomando datos de impactos en la superficie marciana y de martemotos, podemos decir, en la superficie marciana. O sea que las dos generan ondas, ¿no? Las dos generan ondas de vibración que serán también diferentes porque una viene de fuera de un impacto externo y la otra se produce en algún movimiento telúrico dentro, ¿no? Claro, ahí entra la primera diferencia. Un impacto es un golpe fuerte, es como si damos un golpe en la mesa, es un golpe seco, rápido, que evidentemente produce una onda sísmica que se transmite por la corteza y por el interior del planeta y tiene una señal muy concreta. Como digo, es una onda brusca, es decir, dura muy poquito tiempo y es de alta energía. En cambio, cuando se trata de un movimiento sísmico porque la corteza se rompe, es como rasgar algo. Es decir, lo que hacemos es la corteza se parte o se produce una fisura, y esa fisura no es algo que se haga
de golpe como ocurre con el impacto, sino que puede ir propagándose, es decir, da una señal. Y aparte hay un deslizamiento, ¿no? Un deslizamiento de placas, o en fin, que lleva un tiempo ese deslizamiento. Un movimiento que lleva un tiempo. Exacto. Y en ese caso, pues claro, las ondas son distintas, duran más y se pueden determinar. Por eso, cuando se detectó con este sismómetro, se podía diferenciar entre unos y otros. Vayamos a la corteza de Marte. La corteza de Marte no es como la de la Tierra. La de la Tierra tiene placas que se mueven, y todos lo sabemos, placas tectónicas que se van moviendo, deslizando unas con otras. Unas se meten debajo de otras en un lugar, en otros lados se separan. Es decir, hay un movimiento continuo y además por esa fisura surge el magma terrestre, que además eso favorece el que se mezcle todo el contenido magmático y se vaya homogeneizando con el futuro. Es decir, con el tiempo, si había grumos dejados ahí por impactos anteriores y demás, van desapareciendo. La Tierra tiene es una máquina de mezclar cosas que, claro, eso es lo que pasa, que se pierde la información. Si tú mezclas, no, la información tiene que haber algo que distinga de la cosa que tú quieres estudiar, pues tiene que estar distinta del entorno, ¿no? Si todo se mezcla, lo que decía antes de la huella del mar, si todo en la arena se mezcla toda homogéneamente, no hay información de nada. Entonces la Tierra lo que hace con ese proceso de la tectónica de placas que se llama es como borrar la información del pasado, de impactos o de lo que sea que pudo haber quedado allí, que bueno, que ya no queda porque se ha mezclado todo. En cambio en Marte eso no pasa. En Marte no pasa. En Marte lo que pasa es que realmente se formó una especie de cáscara, una especie de tapadera. La superficie marciana, esa capa exterior sólida, lo que hizo fue de tapón. No hay placas tectónicas que se muevan, no se partió, es decir, como la tapadera de una olla a presión, ¿no? Pero sin la salida de gases, con lo que hay dentro, el movimiento que hay dentro del magma que hay dentro, no llega a tener esa libertad de movimiento que tiene, aparte de que el planeta es mucho más pequeño, la cantidad de calor que se genera es más pequeña, es decir, hay una serie de condicionantes que no son solamente esa capa, pero esa capa es fundamental porque es como una tapadera, que digo, para lo que queda dentro. Dentro está, como digo, el núcleo. El núcleo marciano es algo que se ha detectado también con InSight. Analizando precisamente esas ondas que penetran, han logrado averiguar que el núcleo es líquido, o sea, no es como la Tierra. Es decir, en la Tierra tenemos la litosfera, la parte exterior, la cáscara exterior, tenemos el manto terrestre, tenemos un núcleo externo que es líquido y un núcleo interno que es sólido y que es de hierro y níquel. Bien, pues en Marte no. En Marte lo que se ha comprobado es precisamente que su núcleo, que es bastante grande, tiene del orden de 1.800 kilómetros de radio, es decir, es una gran cantidad de lo que es el volumen total del planeta, está en estado líquido y no hay un núcleo sólido en el interior. ¿Cómo lo han averiguado? Precisamente estudiando estas ondas producidas por los martemotos. ¿Por qué? Pues porque cada vez que hay un movimiento sísmico, vamos a decir en general, se producen dos tipos de ondas. Unas ondas que le llaman ondas S, que son ondas que llaman de corte, porque tienen un movimiento perpendicular al avance, a cómo se avance. Es como cuando tenemos una soga entre dos personas y hacemos un movimiento, ese movimiento de las partículas de la soga arriba y abajo es perpendicular a la onda que se desplaza, ¿no? Ese es un tipo de ondas. La onda se aleja y efectivamente mueves arriba abajo, es perpendicular, sí. Esas son las S, ¿no? Y luego hay unas ondas P, que le llaman P, que son ondas de presión. Es como cuando soplamos, echamos el aire hacia adelante y la presión va en la misma dirección en la que se desplaza. El sonido es así. El sonido es así. Bien, pero esas ondas se transmiten de distinta manera en función de lo que encuentren en su camino. Es decir, que mientras que las ondas P son capaces de atravesar una estructura que esté en estado líquido, las ondas S no son capaces de atravesar algo líquido. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando ocurría uno de estos movimientos sísmicos en Marte, las ondas que llegaban, aquellas que daban con el núcleo, desaparecían. Simplemente no se transmitían a través del núcleo porque el núcleo está en estado líquido. Esas serían las S, ¿no?
Claro, esa es la S. Las P, en cambio, sí. Entonces, por lo tanto, quiere decir que se podía determinar en función del tiempo de llegada de la onda, de la frecuencia, de todas estas cosas, cuánto era el volumen líquido que había y que no había podido. Sin embargo, las otras ondas, las ondas P, sí la atravesaban. Lo único que ocurre es que cambiaban de forma de frecuencia, cambiaban de dirección y todas estas cosas. El conjunto de todo esto, que además es un trabajo tremendo, el poder determinar todas estas cosas, ha permitido descubrir no solo que existe, y ese era un descubrimiento que ya se conocía porque se publicó hace ya un par de años, ese núcleo líquido en Marte, sino que además, dependiendo de cómo se transmitan esas ondas, tanto unas como otras, se transmiten de distinta manera si el fluido es uniforme, es decir, si es como el manto terrestre, que es por igual en todos los sentidos, o si no es uniforme, es decir, si tiene grumos de distinta densidad o, digamos, trozos que están alterando la composición. Zonas heterogéneas de ese manto, ¿no? Exacto. Que no es una homogeneidad, una sopa, digamos, uniforme, sino que tiene sus tropezones Claro. la parte del centro de Marte. Pues esos Vale. tropezones que tú dices, pues es lo que han determinado precisamente en este artículo que se publica en Science, ¿no? Y no solo han determinado, a base de analizar, en concreto ellos han elegido 8 movimientos sísmicos detectados por InSight, 8 de los cuales que para ellos han sido los importantes porque traen información. InSight se detectó desde el orden de 1.300 y pico movimientos sísmicos de distinto tipo, o sea, unos producidos por impacto, otros producidos por desgarros en esa corteza que no ruptura. Es como cuando la corteza pues, simplemente se produce una raja sin que escape nada, pero simplemente se desliza una sobre otra, ¿no? Así que analizando cómo se han transmitido esas ondas de esos 8 movimientos sísmicos, han determinado que ahí hay grumos o hay tropezones, como tú decías, es decir, trozos. Y además, a base de hacer simulaciones, estudiar cómo se comportan las ondas, poniendo distintas simulaciones de grumos de distinto tamaño, han determinado que además son de un tamaño entre 1 y 4 kilómetros. Es decir, que de aquellos choques primordiales que llegaron... Si fueran como bolas, serían de... ¿Son más bien regulares o son irregulares? Eso se sabe. No, son irregulares, lógicamente. Eso ya no lo determinan. Lo que determinan, ten en cuenta que estos son estadísticas, se utilizan simulaciones y se dan cuenta de que los resultados cuadran cuando ponen objetos, digamos, entre 1 y 4 kilómetros. Pero no van más allá, lógicamente. Ya, de esa talla. Y estos objetos, esas irregularidades, digamos, ¿de dónde vienen eso? Claro, esas irregularidades, lo que dicen los investigadores es que debido a las características propias del manto marciano, que es un manto que se mueve más lentamente, que es más viscoso que el de la Tierra, el movimiento es más lento, y el movimiento es más lento quiere decir que no le ha dado tiempo a deshacer esos pedazos de los meteoritos, de los grandes impactos que se produjeron al principio de la historia de Marte. Que penetraron dentro de Marte. Y con lo que da una idea de también cómo ocurrió ese comienzo, que probablemente fue igual que en la Tierra o muy parecido, son las diferencias de que esas huellas se han borrado totalmente aquí en la Tierra, ¿no? O sea, eso quiere decir que entonces, al fin y al cabo, claro, la Tierra y Marte vienen de la reunión de un montón de material que forma el planeta y por gravedad se condensa, ¿no? Pero una vez incluso formado el planeta, claro, uno puede decir, bueno, ya sea el planeta, viene un meteorito y no va a formar parte del planeta, se quedará fuera, rebotará o se romperá. Pero lo que parece que indican estos estudios es que no, que hay algunos meteoritos, por lo menos al principio de la historia del planeta. Claro, estamos hablando de impactos de gran tamaño, o sea, de grandes bólidos, grandes meteoritos que chocaron aquí en la Tierra. Y fíjate, hubo uno tan grande que al final provocó el nacimiento de la Luna. O sea que en aquellos tiempos el sistema solar estaba plagado de cuerpos de distintos tamaños y los más grandes impactaron con todos los planetas, incluso contribuyeron a su
a que fueran engordando, digamos, a que los absorbieran y se quedaran con ellos y aumentaran su masa. Y claro, cuando un cuerpo enorme choca contra un planeta, rompe la corteza y se mezcla con él, y se introduce dentro de él. Y queda ahí, por mucho tiempo, hecho pedazos. Y lo que ocurre es que simplemente en algunos lugares, como en Marte, han durado tanto tiempo que aún persisten sus efectos, mientras que en la Tierra, debido a la actividad del planeta, a la actividad interior del manto terrestre, se han ido disolviendo poco a poco y se han confundido, digamos, con el resto del magma. Claro, y incluso a lo mejor la corteza no se ha formado todavía, no se ha enfriado del todo, es menos fuerte que ahora, pues que pueden penetrar dentro y quedarse dentro y formar parte de la composición del planeta. Y que dependiendo de esa, de esa lluvia de meteoritos, de cuántos hayan caído, pues la composición puede haber cambiado más o menos un poco al azar dentro de los meteoritos que vayan cayendo, ¿no? Pues eso es, la verdad es que es interesantísimo. De hecho, InSight ha logrado detectar impactos actuales. Concretamente en diciembre de 2021 detectó un impacto que obviamente se diferenciaba por las ondas de un movimiento sísmico. No solo detectó el impacto, sino que además, como se podía comunicar con una de las naves que están en órbita y que están analizando la superficie marciana, le pudo mandar, en función de la dirección de llegada de esas ondas, aproximadamente donde podía buscar un impacto nuevo, y la Mars Reconnaissance Orbiter, que es la que está mapeando continuamente la superficie marciana, encontró ese impacto, encontró un impacto que había creado un cráter de unos 150 metros. Es un tamaño O aceptable. sea, un tamaño que te puede dar miedo, vamos, que si te cae en la... Sí, bueno, aquí, bueno, esto te lo había comentado yo antes de comenzar el programa y me habías preguntado que qué pasaría si un meteorito así cayera sobre la Tierra. Efectivamente, sí, sí, no sé. Pues claro, si impacta en Marte el año hace 2 años, ¿no? Pues puede impactar en la Tierra uno. O sea, a ver, no estamos libres. Es verdad que la Tierra tiene la atmósfera es muy, muy importante como protector, pero claro, si el meteorito es suficientemente grande, entonces yo no tengo idea. O sea, 50 de 150 metros me parece, me parece, en fin, bastante grande, ¿no? He podido consultarlo en este tiempo, así que tengo el dato. Realmente se trató de un meteorito que midió entre 5 y 12 metros de diámetro, pero aún así, con ese tamaño, la atmósfera de la Tierra nos habría protegido perfectamente de él y no habría llegado a alcanzar la Tierra. Sin embargo, en Marte, como la atmósfera es muy tenue, pues realmente no ofrece esa protección y por lo tanto un meteorito que llegue impacta con la superficie. También InSight detectó grupos de choques de meteoritos, o sea, varios meteoritos chocando a la vez. Ángel, claramente eso es signo inequívoco de que son los extraterrestres, están haciendo experimentos, tirando meteoritos a la vez, sincronizadamente a Marte, antes de atacarnos a nosotros. Porque claro, si caen 3 o 4 meteoritos a la vez, a ver, eso no es casualidad, ¿no? Bueno, está bien, es una broma. De acuerdo, bueno, pues esta es la historia, ¿no? Gracias a eso ya conocemos un poquito más del interior marciano y conocemos un poco más de lo que pudo ocurrir en el interior de la Tierra, que creo que es lo importante y lo interesante. Ahora volvamos a la Tierra, venga, te toca. Sí, nos vamos a volver a la Tierra y a las moléculas, nos vamos a meter en el interior de las moléculas orgánicas, estamos hablando de química orgánica porque es el plástico, vamos a hablar del plástico y de una nueva idea que han tenido unos investigadores de la Universidad de Copenhague, que publican los resultados, creo que es en Science Advance, también la revista, y que la idea es, bueno, utilizar un plástico muy común, que es el polietilente tereftalato, se llama el plástico, que es el plástico de las botellas de agua mineral, el botella de, en fin, de varios envases, del aceite de oliva, también se utiliza para hacer fibras textiles. Es uno de los más producidos. Se producen alrededor de 70 millones de toneladas, no 70 toneladas, 70 millones al año en el mundo y seguramente aumentando, porque el plástico, lejos de ser menos producido, todavía se aumenta su producción.
Y el problema con este plástico es que solo se recicla en general del 10 al 15% de lo que se produce. Claro, eso en países en donde tienen pues esta manera de reciclar, o sea, tienen obviamente plantas de reciclaje adecuadas. El resto acaba en vertederos, acaba incinerado. Si se incinera, todavía aumenta más la emisión de CO2, claro, aparte de la contaminación atmosférica. Con lo cual, pues ese es el problema de este plástico, que ahora contamos un poquito cómo está formado. Bueno, lo que hace falta es, desde luego, reducir las emisiones de dióxido de carbono y va a ser necesario, y las investigaciones van por ahí, es posible que sea necesario capturar CO2 de la atmósfera, es decir, por lo menos empezar a capturar el CO2 que se emite desde ya, es decir, no vamos a hacer el experimento de ir retirando CO2 a ver qué pasa, ¿vale? No, no, no lo retiro. Tengo lo que tengo. Sí, pero por lo menos no lo aumentemos, claro. Exacto, por lo menos lo aumentemos. Entonces la idea es, oye, a partir de, no sé, una fecha tal, si tenemos un método de capturar lo que vamos produciendo, por lo menos no lo vamos a, no vamos a empeorar el problema, lo vamos a dejar así. Entonces de eso se trata un poco. Y bueno, pues la idea fue, como digo, de esos investigadores de la Universidad de Copenhague, combinar el problema de la producción de plástico, que no se va a solucionar porque se sigue produciendo, a ver si ese plástico nos podía dar también una solución para capturar dióxido de carbono. O sea que no se trata solo de reciclar el plástico, sino además utilizar ese reciclaje para capturar dióxido de carbono, con lo que estamos, como decíamos, pues, disminuyendo las emisiones por lo menos, ¿no? ¿Y cómo han conseguido eso? Bueno, esto es posible gracias al conocimiento de la estructura química de ese plástico, de cómo está hecho, y gracias al conocimiento de lo que hace falta, de qué moléculas químicas harían falta, qué propiedades tendrían que tener para capturar el dióxido de carbono. Vamos a empezar por esto último. Las propiedades de las moléculas sencillas que pueden capturar dióxido de carbono es que tienen que tener una naturaleza básica. Básica quiere decir lo contrario de un ácido. Sabemos que el dióxido de carbono es un ácido, se disuelve en agua, da anhídrido carbónico, ¿no? O sea, perdón, el carbonato, los carbonatos, el gas carbónico, es la dilución del dióxido de carbono, y te da ese sabor chisporroteante un poco, ¿no? Ácido, porque efectivamente libera protones y es una, como digo, una sustancia de naturaleza ácida. Pero también tenemos bases. Una base muy conocida la tenemos en casa, todos en la cocina a lo mejor, que es el amoníaco. El amoníaco se emplea para la limpieza, pues es una base y el amoníaco podría capturar, por tanto, dióxido de carbono. Y se sabe que hay moléculas sencillas que tienen un grupo químico parecido al amoníaco. El amoníaco es NH3, un nitrógeno y tres hidrógenos, ¿vale? Hay un grupo que se llama el grupo amino, parecido al amoníaco, que es un N, un nitrógeno, con dos hidrógenos. Bueno, estas moléculas que tienen estos grupos NH2 se sabe que capturan dióxido de carbono. Pueden capturar dióxido de carbono de manera covalente, lo capturan y lo tienen, cambian su estructura molecular y lo guardan ahí, ¿no? Pero que forman una sustancia nueva, producto, combinado de nitrógeno y carbono, oxígeno. Eso es, eso es. A ver, igual que el mármol, pues es carbonato cálcico, ¿no? Pues es el CO2 se ha pegado al hidróxido de calcio. Lo mismo, el hidróxido de calcio es una base y forma el carbonato cálcico, que es el mármol que también tenemos en la cocina. Muchos, bueno, en la cocina no es una buena idea porque es bastante material un poco blandurrio para la cocina, ¿no? Pero bueno, podemos tener en el cuarto de baño, en fin, en otros sitios, ¿no? Entonces, la idea es esa, el ácido que es el dióxido de carbono lo capturo con una base. Bueno, ahora tengo el plástico. El plástico es un polímero. Todas las fibras textiles, los plásticos son polímeros, y polímeros quiere decir la unión de muchos meros. Polímero es muchos polímeros. Mero, ¿qué es un mero? Pues unidades, lo que sea una unidad química que la voy a unir como si fuera un collar de perlas, ¿no? Un collar, bueno, de perlas, no necesariamente, que es muy caro. Vamos a poner un collar de bisutería. Bueno, las uno. Y entonces tengo una ristra de esas moléculas unidas que me dan una hilera de miles de moléculas que van a interaccionar con otras. Voy a tener esas moléculas largas, se me van a enredar, y van a formar, digamos, como ovillos, nudos, en fin. Y eso cambia las propiedades del conglomerado de moléculas que se forma, porque se forma un conglomerado, y en el caso del polietileno este, pues lo que forma es un conglomerado que se puede moldear, que se puede estirar de formar fibras textiles para luego hilarlas, en fin, tiene muchas utilidades
como plástico y como ya digo, como fibra textil. Bueno, los meros de los polímeros, estos meros de este plástico, están unidos entre sí por enlaces, son enlaces químicos. Y están unidos en este caso por un enlace que también lo tenemos en la cocina, que es el enlace que se forma en el aceite de oliva. Los triglicéridos del aceite de oliva están Ajá. unidos, los ácidos grasos del aceite de oliva están unidos al glicerol, a la glicerina, por un enlace que se llama enlace éster. Bueno, pues el tereftalato este, el polietileno está también unido mediante un montón de esos enlaces ésteres que son fáciles de romper en realidad. O sea, se pueden romper químicamente y se pueden romper químicamente con moléculas que tengan precisamente grupos NH2, los grupos amino, porque van a atacar justamente la parte del enlace éster que es también una parte COO, CO2. O sea, el enlace éster realmente también tiene un CO2 en esa parte, lo que pasa es que están unidos a otros átomos, no es un CO2 libre, pero ese grupo amino puede también atacar ahí y cortar el collar en perlitas. Lo deja todo separado en esas perlas. Si se puede cortar todo, se corta, si no vamos a tener fragmentos. Pero al final de cada perla vamos a tener un grupo amino, un grupo NH2. Es decir, hemos convertido el plástico de esas ristras de moléculas muy largas que son esos polímeros, lo hemos convertido en monómeros. Monómero quiere decir un uno, solo un mero, solo una unidad. Y esos monómeros, cada uno por cada extremo de esa unidad química, tiene un grupo capaz de capturar una molécula de CO2. O sea que por un lado hemos destruido ese plástico que está hecho por polímeros, hemos obtenido una sustancia que es un producto de esa reacción y esa sustancia es capaz de capturar CO2. Efectivamente. Entonces, además de eso, el grupo este amino puede interaccionar con más moléculas parecidas a las suyas, iguales que esos monómeros, y forma una sustancia que no es gaseosa, o sea, no, sino que tiene es una sustancia sólida y que podemos ahí hacer pasar aire por esa sustancia a ver si es capaz de capturar CO2, el del aire. También podemos pasar gases de combustión, por ejemplo, de los coches, de los tubos de escape de combustión, de coches, pero de barcos, de aviones, en fin, de cualquier cosa que está generando CO2. La idea sería que, bueno, yo lo quemo el combustible, pero el CO2 me lo quedo. De hecho, el vapor de agua, porque al fin y al cabo la combustión es CO2, vale, también puede haber algo de óxido de nitrógeno, pero en principio CO2 y agua, y sin partículas. Las partículas seguramente también las puedo filtrar, pero el gas, ¿cómo lo capturo, no? Entonces sería un poco la captura de esto. Bueno, pues entonces esto lo que han hecho ha sido generar este nuevo material, gracias a ese corte de los polímeros en monómeros con una sustancia que tienen esos grupos NH2, amino. ¿Y qué sustancia es esa? Digo, la que corta los De polímeros. hecho, es una sustancia que es parecida al etanol, se llama la etilendiamina. El etanol, si nos acordamos después, bueno, si no, no hemos perdido la memoria por beberlo mucho, el etanol es CH3, tiene dos carbonos, CH3, CH2 y un OH. Bueno, pues la sustancia que emplean, quitas el OH de etanol y le pones un NH2, y luego por el otro lado también le quitas un hidrógeno y le pones un NH2. Entonces tengo NH2, CH2, CH2 y NH2. Esa es la sustancia que emplean, que ya digo, derivada del etanol, que hemos cambiado un grupo OH por un NH2 y un hidrógeno, y esa sustancia atacamos el plástico. O sea, tratamos el plástico con esa sustancia. Y al atacarla con esa sustancia, se rompe lo que se llama la aminolisis, por eso le llaman aminolisis, porque se rompe, lisis de romper, la amino del grupo amino que lo rompe, y se genera una sustancia nueva a la que llaman baeta, por el nombre en inglés, y esta baeta la prueban, es decir, hacen pruebas con ella para ver si puede capturar CO2. Sí, bueno, habrá que comprobar cuánto CO2 es capaz de capturar, ¿no? Porque tenemos mucho. Puede capturar bastante, porque dice aquí los datos, si no me equivoco, que, bueno, esto funciona casi como una esponja de CO2, ¿verdad? Y es capaz de capturar 3,4 moles de CO2 por kilo. Y dices, bueno, ¿esto de los moles qué es? Bueno, pues un mol lo podemos pasar son moléculas, una cantidad de moléculas, lo podemos pasar a gramos. Un mol de CO2 pesa, si no me equivoco, 44 gramos. Así que 3,4 gramos, pues es 44 por 3 y un poco más, unos 150 gramos vamos a poner, no he hecho el cálculo, pero 150 gramos de CO2 por kilo de material.
que es bastante cantidad de CO2 por kilo de material, realmente. Entonces, este CO2 lo puede capturar del aire, lo puede capturar, que tiene 400 partes por millón, es decir, no hace falta que esté muy concentrado, lo puede capturar de gases de combustión, que evidentemente tienen muchísima más concentración de CO2 y están más calientes. Este material es muy estable térmicamente porque solo se empieza a descomponer un poco a más de 250 grados, que no es el caso de los gases de combustión o sea, si salen más fríos. ¿Ese material serviría para recubrir entonces los tubos de escape, por ejemplo? Bueno, o poner un filtro con ellos, algún tipo de filtro, en donde el filtro se pueda luego retirar, cambiar por uno nuevo y, igual que el filtro de polen o filtro del aire, lo que sea, ponerlo de esa manera. No lo sé cómo la tecnología en este caso no está evidentemente desarrollada para esto. No sé si sería en el coche o se limitaría a motores de barcos o de avión o motores más grandes en donde hay mayor consumo de CO2 y que la captura sería más importante. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso se puede también utilizar para capturarlo del aire. Es decir, no hace falta ponerlo en un vehículo, simplemente grandes cantidades de este plástico tratadas de esta manera, podríamos tener plantas de captura de CO2 haciendo pasar aire que lo captura del aire y lo retiramos también del aire, ¿no? Aunque el CO2 lo genere un avión, bueno, si lo retiramos de la atmósfera de esta manera, pues también podríamos llegar al equilibrio cero, ¿no? Al equilibrio cero de CO2. Pero una vez que tuvieras ya capturado ese CO2, ese material ya no captura más, o sea, se satura. Claro, no, ya no captura. A ver, la cosa es que se sabe que si lo tratas a más temperatura, el CO2 lo suelta, pero claro, la idea sería soltarlo de manera que lo capture de otra manera más fija y ya lo entierro o lo quito fuera de la atmósfera. O sea, no sé exactamente lo que costaría, pero lo que acabo de decir del mármol es carbonato cálcico, ¿vale? Entonces, o sea, socando el CO2 y haciéndolo reaccionar, pero ya en una planta, claro, yo no puedo formar carbonato cálcico en el aire, pero si capturo mucho CO2 y luego ese CO2 capturado lo recapturo de otra manera química, lo hago piedra, lo transformo en mármol, ¿vale? En una piedra de carbonato de lo que sea, pues ese CO2 está retirado de la atmósfera. Lo puedo almacenar y quitarlo de la circulación. Sí, o sea que realmente lo que se trata es de retirarlo de lo que tú has dicho, Efectivamente, retirarlo de la de retirarlo de atmósfera, la retirarlo de lo circulación. que sea y luego, como está capturado, almacenarlo en algún sitio y utilizarlo de manera que no se vuelva a soltar, porque es lo Efectivamente. fundamental. Bueno, en principio hay mucho CO2 almacenado. Yo digo, todos los carbonatos, todas las rocas que son carbonatos, es CO2 que está capturado y que no se suelta a menos que haya un tratamiento ácido, que eso es otro problema, ¿eh? La acidificación de mares, etcétera, también puede generar la disolución de las rocas que tengan carbonatos y el CO2, claro, va a salir a la atmósfera. Se libera de nuevo, Se claro, libera porque de nuevo. Con lo cual tenemos que el propio CO2 que acidifica el agua del mar o de los ríos, ataca las rocas y libera más CO2. Esto es otro de los problemas que tenemos. Por tanto, lo de la captura del CO2, pues yo creo que en el futuro, si no cambiamos drásticamente de manera de producir energía y no nos hacemos un poco más racionales, desde el punto de vista de que no negamos la evidencia ya acumulada por bastantes años, pues va a ser necesario capturar el CO2 porque vamos a seguir emitiendo más. Es decir, lejos de reducir las emisiones, creo que el mundo todavía está aumentándolas. La temperatura obviamente va a pasar del grado y medio, de los 2 grados. Ya estamos viendo lo que está pasando con danas, incendios, huracanes, en fin, etcétera, etcétera. Y esto va a ir en aumento. La única manera de frenar esto, ya digo, por lo menos que nos quedemos como estamos, es evitar el aumento de CO2. Entonces, la investigación, esta evidentemente no es la única investigación que hay, pero bueno, la novedad de esto es que en lugar de hacer un método exclusivamente dedicado a generar un material que captura el CO2, tengo un método que me permite utilizar el plástico que lo tengo que reciclar de alguna manera, que la mayoría no se recicla, de hecho, lo tengo que quemar o lo tengo que echar en vertederos. Bueno, pues ese plástico que está en esos vertederos no lo quemo y lo utilizo para generar un material que me captura el CO2. Entonces soluciono dos problemas de un tiro, ¿no? O sea, dos problemas de esta manera. Y bueno, pues eso habrá que seguir investigando y ver, pero es
una tecnología, yo creo, bastante esperanzadora, porque no solamente nos quita el plástico, sino que nos lo quita y nos lo transforma en un material útil para capturar el CO2, que es un problema mayor ahora mismo en el medio ambiente. Es muy interesante. De hecho, hace poco publicamos un programa en Hablando con Científicos en el que se proponía otra forma de atacar el problema. Claro. Bacterias que ¿no? aprendan a comer plástico, ¿no? Nos habló de ello Manuel Ferrer. Sí, bueno, pues fíjate, porque estas cosas, evidentemente, claro, la química es verdad que cuando tú atacas el plástico de manera química, lo puedes hacer en condiciones de temperatura o de pH que no son compatibles con la vida. O sea, en principio son más duras, ¿no? Son más agresivas. Pero la química está ahí. Es decir, podría haber alguna manera de catalizar esta reacción, de hacerla más fácilmente realizable a temperaturas más bajas. Es lo que hace la vida. La vida cataliza reacciones con los enzimas, de modo que lo que no puede producirse a temperatura ambiente sí que se produce gracias a esta catálisis. Bueno, pues sí que yo creo que es totalmente factible el hacer de alguna manera evolucionar a estas bacterias para que generen enzimas dándoles de comer plástico, ¿no? Es decir, se tienen que adaptar a comer plástico, y no tienen más remedio, pues al final es posible que salgan bacterias que sí que se lo puedan comer. De hecho, hay por ahí en YouTube un vídeo donde se ve cómo la bacteria, lo ponen en un agar, una placa de agar gigante donde hacen crecer la bacteria y van poniendo un gradiente de concentración de antibiótico. Entonces, al principio no tienen antibiótico las bacterias y luego las van creciendo, llegan a una zona donde hay un poco de antibiótico, ahí se ve que se mueren, se empiezan a morir, pero hay unas cuantas que resisten y entonces empiezan a colonizar esa parte. Y llegan a otra zona donde hay más todavía antibiótico y lo mismo, ahí se paran, pero hay unas cuantas que resisten y siguen avanzando y al final llegan al final de la placa donde hay una concentración de antibiótico que hubiera matado a todas las bacterias. Las hubiera matado a todas. Es decir, si las bacterias las pongo ahí inicialmente, todas hubieran muerto. Pero si las hago evolucionar poco a poco, van adaptándose poco a poco. Bueno, pues esto habría que hacer algo parecido, pienso yo, ¿no? Darle de comer un poco de plástico y buena comida, ¿vale? Pero con plástico. Luego les aumento el plástico y le voy quitando nutrientes. Y a lo mejor poco a poco encontramos bacterias que son capaces de esto. Y esto, obviamente, ayudado por la ingeniería genética, ¿no? Toda la tecnología, bueno, en este caso no son... A ver, en este caso no es bacteria, es química y ya digo, bueno, pues permite tratar las millones de toneladas de plástico, que yo no sé las bacterias cuántas millones de toneladas de plástico pueden tratar, ¿no? Si estamos hablando de una planta química, pues esas plantas pueden tratar mucho más volumen de plástico. Claro, al final no hay una única solución para un gran problema, sino muchísimas soluciones y a lo mejor el conjunto de todas ellas sí da resultado, ¿no? Porque como tú has dicho hace un momento, pues ahí lo que tenemos es tecnología que debemos utilizar precisamente para afrontar esos problemas y que de nada sirve pelearse contra o negar la evidencia, sino trabajar para intentar solucionarlo. Pero esa actitud es la actitud racional, Ángel. Y esa actitud... Bien, esa actitud... aquí estamos nosotros ya, para eso. Bueno, esa actitud hay veces que está muy deficiente en el planeta, ¿eh? O sea, bueno, hay que seguir insistiendo. Sí. Muy bien, pues nada, estas son las noticias que queríamos contar y espero que hayan sido de interés de los oyentes y nos volvemos a emplazar dentro de otro par de semanas, más o menos, ¿no, Ángel? Pues sí, dentro de un par de semanas nos volvemos a hablar y hasta entonces, como siempre, buena ciencia. Buena ciencia, hasta el próximo programa. Hasta pronto. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.